Andina Radio Online presenta Al servicio de tu salud. Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Al servicio de tu salud. Te saluda Iván Calderón como todas las semanas en este año 2018 y pues como todos hemos iniciado el año pues con mucho calor. El calor realmente cada vez es más sofocante. Si bien es cierto hay días en que la temperatura baja un poquito en las madrugadas o quizás nos sorprende una llovizna ahora a partir de las 6 de la tarde hasta pues las 6 de la mañana en algunos distritos. Sin embargo, la ola de calor cada vez es más fuerte y para eso pues queremos también informarles a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales qué medidas debemos adoptar y qué es lo que está pasando con nuestro país, ya que estamos ubicados en una zona muy especial donde quizás la radiación solar pues es más intensa. Para eso está el día de hoy con nosotros el ingeniero Rolando Cora, especialista de la Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico, o sea, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI. Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el programa y pues para que nos pueda informar acerca de este calor intenso que los peruanos estamos teniendo durante todas estas primeras semanas del 2018. Bueno, tenemos que entender de que ya nos encontramos en la estación de verano y esto ocurre todos los años, toda la vida, que cuando ya empieza la estación de verano las temperaturas se incrementan mucho más, los niveles de radiación solar también se incrementan ostensiblemente. ¿Y esto por qué? Porque, como usted ya lo mencionó, nuestro país, por esas cosas de la vida, está prácticamente, tiene una ubicación con respecto a otros países en el mundo, tiene una ubicación en el cual permite que tenga niveles altos de radiación ultravioleta a nivel mundial. Entonces, esto nos hace llevar algunas medidas de sensibilización a la gente a fin de que en esta época de verano es donde la gente deben de limitar los tiempos de exposición a la radiación solar por los efectos ya que conlleva. Sobre todo lo que usted acaba de decir, ¿no? Sensibilizar a todas las personas de que la radiación es cada vez más fuerte y a veces nosotros decimos, bueno, voy a pasar todo el fin de semana en la playa, ¿no? O si no salimos y nos olvidamos de ponernos los bloqueadores o quizás un paraguas, algo para poder, una sombrilla para poder protegernos del sol, ¿no? Y casualmente sobre esto, ¿cuáles son las ciudades del Perú que alcanzan valores extremos quizás de índice de radiación, ingeniero? Nuestra región andina es la más susceptible a tener valores más altos de radiación ultravioleta. ¿Por qué? Por el efecto de la altitud, porque millones de nuestros compatriotas viven pues, en gran parte de la región andina, por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, y esto hace que por el efecto de la altitud, como están a mayor altura con respecto a la costa o a la selva, hace que reciban mayores niveles de radiación UV que en la costa o en la selva. Entonces, esto es uno de los factores principales en la cual nuestra región andina, nuestros compatriotas de la región andina, van a verse vulnerados ante altos niveles de radiación ultravioleta en nuestro país, mucho más en esta temporada. ¿Y quiénes comprenderían los de la región andina? ¿Qué departamentos? Bueno, empezando por el norte, Cajamarca, la Sierra de la Libertad, la Sierra de Lambayeque, tenemos Cerro de Pasco, Junín, por el sur tenemos Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Sierra de Tacna, la parte de Moquegua también, o sea, básicamente esos lugares son los que van a recibir mayores niveles comparados a lo que se pueda registrar en la costa o en la selva. Pero aún así, lo que se registren en la costa o en la selva también van a ser valores muy altos. Entonces, prácticamente casi todo nuestro país en esta temporada
recibe niveles altos de radiación ultravioleta. Y cuando decimos niveles altos de radiación, ¿a qué niveles nos estamos...? Ahí tenemos una escala a nivel internacional que va desde 1 hasta más de 11. Cuando pasa de 11 se considera extremadamente alto. Y en estos momentos, en casi todo nuestro país tenemos valores por encima de 11. Aquí en Lima nomás hemos tenido en este último fin de semana ya índices de 14. De 14. En la región andina hemos tenido valores ya de 17, 18 de índice UV. Entonces, y en algunos puntos podemos tener ya valores de 19. Entonces, imagínense usted, ¿no?, los niveles altos con el cual nuestro país nuestra población tiene que convivir diariamente, mucho más en esta época de verano en donde los niveles son bastante altos. ¿Esto se ha dado en alguna otra época de años anteriores? Bueno, nosotros, el CENAMI viene monitoreando, viene haciendo una exhaustiva vigilancia no solamente de la radiación ultravioleta, sino también del estado de la capa de ozono sobre nuestro país, porque tenemos que entender de que la radiación ultravioleta como tal, debemos de saber por qué disminuye en algunos lugares, por qué aumenta en otros. Es básicamente por el estado de la capa de ozono que podamos encontrar en uno o en otro lugar. Entonces, si tenemos una buena concentración de ozono sobre nuestra atmósfera, entonces va a dejar pasar la radiación ultravioleta, pero en pocas cantidades. Pero si nuestra capa de ozono está debilitada, entonces va a ingresar un poco más de radiación comparado a otros lugares, y entonces esto va a permitir pues, que el nivel de riesgo para las personas que se exponen al aire libre va a ser mucho mayor, ¿no? Y antes de iniciar el programa, pues justo estábamos conversando que esta capa de ozono pues cada vez se está debilitando más, y por eso es que nosotros estamos con una mayor incidencia de radiación, ingeniero. Sí, efectivamente. Bueno, la disminución del ozono sobre nuestro país se debe a factores netamente naturales y también por la acción del hombre. La disminución de la capa de ozono sobre nuestro país siempre se ha dado por la misma circulación de los vientos, y entonces que transportan el ozono, la masa de aire rico en ozono lo transportan a otras latitudes. Esto es netamente natural. Pero ¿qué hace que se ahonde esta disminución del ozono? Justamente la alta emisión de contaminantes hacia la atmósfera, que justamente destruyen la capa de ozono y permiten pues, que los niveles de radiación básicamente sobre nuestro país sean uno de los más altos a nivel mundial, ¿no? De igual manera, estos valores casi también lo tienen en el altiplano boliviano, norte de Argentina, norte de Chile, parte del Ecuador, pero sobre nuestra región andina es donde se registran los valores más altos de radiación ultravioleta. O sea que a nivel de América Latina, el Perú está ocupando prácticamente primer lugar en índices altos de radiación. Efectivamente, ¿no? Por cuestiones netamente astronómicas, por cuestiones de la posición de la Tierra con respecto al Sol, y también esto ya se le tiene que adicionar también otro factor que es el hombre, ¿no? La alta contaminación permite el deterioro de la capa de ozono, que permite mayor ingreso de radiación ultravioleta. Ingeniero Rolando Cora, especialista de la subdirección de evaluación del ambiente atmosférico del CENAMI. Estábamos también conversando antes de iniciar el programa, pues que el año pasado, por el fenómeno del Niño costero, pues los niveles también de calor fueron realmente altos. Comparando con este año 2018, aún ya no tenemos el fenómeno del Niño costero, pero igual esta presencia se siente, ¿no? Efectivamente, el año pasado hemos tenido niveles de 15, por ejemplo, algunos picos de 15 en cuanto a radiación ultravioleta, y en este año estamos llegando ya a valores cercanos a 14, y como ustedes han podido apreciar en estas últimas semanas tenemos más cielo cubierto, ¿no? Entonces, pero hay días en donde cuando se despeja, prácticamente tenemos un día típico en el cual los valores de radiación ultravioleta se pueden disparar a 14, o podríamos tener algunos picos de 15 inclusive, pero esto va a depender de las condiciones meteorológicas del momento. En estos días hemos tenido cielo nublado, esto ha permitido amenguar un poco el paso de la radiación, pero no la quita.
O sea, no la quita, que haya nubes no significa que ya no pasa la radiación UV, de todas maneras pasa. ¿No? Y estas nubes no son tan gruesas como las que hay en la sierra. En la sierra sí, las nubes amortiguan gran parte de la radiación UV, pero las nubes de la costa no. Entonces, y en algunos momentos estas nubes más bien, en vez de amortiguar, más bien pueden aumentar el índice de radiación ultravioleta, lo cual hemos podido apreciar. Hay algunas nubes que tenemos acá en Lima, en vez de amortiguarlas, peor las aumentan, ¿no? Porque hay nubes que tienen unos cristales de hielo, nubes que están formados por cristales de hielo, y más bien eso hace como un efecto de rebote inmediatamente y permite que la intensidad sea mucho mayor todavía. Como un espejo. Como un espejo, ¿no? Entonces, va a depender de las condiciones que tengamos en ese momento para nosotros poder decir cuánto de nivel de radiación vamos a tener en Lima o en cualquier parte de nuestro país. Pero tenemos que hacer una vigilancia exhaustiva de las condiciones para poder dar una información real a nuestra población y puedan tomar las medidas de prevención necesarias. Así es, porque a veces nosotros pensamos pues que el día está un poquito nublado y ya realmente nosotros ya nos olvidamos de ponernos los bloqueadores, ¿no? O por lo menos ayudarnos a evitar que tanto la radiación nos coja, pero igual usted nos ha dado una información muy específica para tener en cuenta. En realidad pasa la radiación UV. Hay mucha gente, como usted lo acaba de mencionar, sale a la calle y dice, bueno, está nublado, no hay problema, salgo, y al final regresa a su casa todo de color a veces medio rojizo, entonces eso es una quemadura solar. A pesar de que está nublado, pero de todas maneras pasa la radiación ultravioleta. Y bueno, ya sabemos las consecuencias que también existen por la radiación solar, que tenemos que tener cuidado con los lunares, con los cánceres de piel también. Para eso casualmente pues el ingeniero Rolando Cora, especialista de la subdirección de evaluación del ambiente atmosférico, está con nosotros para indicarnos qué tanto nos puede afectar esta radiación en nuestro país, ya que estamos pues, como usted lo ha dicho, en una zona bastante especial, ¿no? Donde realmente confluye toda la radiación. Sí, en realidad nuestra población debe tener mucho cuidado ahora en esta temporada, mucho más, porque ahora nuestros niños, por ejemplo, están gozando de las vacaciones útiles, se van a las piscinas, se van a la playa, están más tiempo, digamos, en el campo y se exponen a altas dosis de radiación ultravioleta. No se recomienda exponer a los bebés, digamos, de menos de 2 años a una acción directa de la radiación solar, porque la piel de ellos es todavía muy débil. Entonces, exponerlos a una radiación podría ser letal más adelante. Entonces, igual nuestra gente ya de la tercera edad, por ejemplo, de los 60, 70 años, por ejemplo, también su sistema inmunológico cada vez va disminuyendo, entonces, y esto hace que la radiación ultravioleta lo haga mucho más todavía, ¿no? Entonces puedan tener unos daños más apresurados de las que normalmente debería tener si es que estuviera más tiempo en la sombra. Entonces la recomendación no solamente para los bebés o los niños y para las personas de la tercera edad, sino también para toda la población, porque en esta época de verano es donde la gente debe tener mucho más cuidado al momento de exponerse a la radiación solar. Ingeniero Cora, ¿cómo seguirá la temperatura en estos días? ¿Se va a mantener? ¿Va a elevarse? ¿Hasta cuándo tendremos estas temperaturas altas? Como la población puede haberlo notado, tenemos días nublados todavía y en algunos días hemos tenido algunas lloviznas producto de unos sistemas a veces de lluvias que permiten que parte de la lluvia que debe descargar todo en la sierra, parte de eso pasan acá a la costa. Y entonces por eso que hemos tenido algunas lluvias en algunos días. Entonces ustedes sabemos de que a veces uno puede pensar de que en verano no debe llover, pero hay lluvias de verano porque pasan de la sierra, pasan para este lado y permiten descargar toda la humedad. Vamos a tener todavía estos días así un poco nublados, pero eso no permite que la gente vaya a descuidarse en cuanto a las temperaturas. Las temperaturas, a pesar de que podamos tener el cielo cubierto, pero las temperaturas todavía se mantienen. Podemos tener en algunos distritos de acá, por ejemplo de Lima, hablando de Lima, en los distritos de la costa de repente podemos tener temperaturas de 26, 27, 28 grados de repente, pero en los distritos del este, vale decir La Molina, Cieneguilla, Pachacama, sí las temperaturas tranquilamente pueden llegar a los 30, inclusive en algunos días hasta podrían pasar.
pero eso va a depender de las condiciones meteorológicas en las cuales el CENAMI viene monitoreando concienzudamente y continuamente para poder dar una información a la población y puedan tomar sus precauciones, ¿no? Estamos hablando de 30 grados, ingeniero. Aproximadamente, ¿no? Entonces hay algunos distritos, como le mencioné, distritos del este, básicamente, ¿no? Entonces ahí tranquilamente podríamos llegar ya en el mes de febrero, tranquilamente a esas temperaturas. ¿Y hasta cuándo se prolongaría? Bueno, estamos en verano, las temperaturas y como los niveles de radiación ultravioleta son altos en la estación de verano, esto por lo menos las temperaturas van a continuar en el mes de febrero y van a ir disminuyendo paulatinamente ya en el mes de marzo. En el caso de los niveles de radiación, todavía los niveles de radiación ultravioleta todavía se van a mantener, inclusive valores altos, inclusive hasta el mes de abril, justo ya cuando nuestros niños ya van a estar en plena época de clases. Entonces ellos ingresan, creo que la primera o segunda semana de marzo, y en donde los niveles de radiación van a ser altísimos. Entonces ya nosotros sacaremos una nota de prensa para que los padres de familia envíen a sus hijos al colegio con gorritos, ¿no? Y si hubiera la posibilidad, aplicarle un protector solar para evitar daños en la piel y o en los ojos de los niños. Y seguro que lo vamos a invitar también nuevamente para esas fechas, para que usted también alerte a la población, porque es importante el cuidado. Para eso es este programa al servicio de tu salud, pues para prevenir a todos los padres y a todas las personas, a nosotros mismos también, que la radiación solar es realmente perjudicial para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en algunas provincias del Perú, pues ya hay algunas ordenanzas donde indican que los niños no deben estar expuestos al sol entre las 10 de la mañana y la 1, 4 de la tarde. Y 4 de la tarde, ¿no? O si no, tienen que estar con un sombrero, con una gorra, pero igual no pueden estar expuestos, como usted bien lo dice, ¿no? Y si va a seguir hasta abril, imagínese. Sí, bueno, ya tenemos en nuestro país, según reportes de algunos organismos del Ministerio de Salud, tenemos muchos casos de cáncer a la piel, ¿no? Y muchos casos también, el Instituto Nacional de Oftalmología también tiene muchos casos crecientes de daños a los ojos, ¿no? Aparición de cataratas y otras enfermedades. Producto, no todo, pero gran parte se debe a la no protección adecuada de los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra función como servicio meteorológico y ustedes como medio de comunicación, creo que estamos para que nuestra población tome más conciencia. Está bien, exponernos al sol es bueno, pero por un tiempo determinado. Porque si nos excedemos del tiempo, entonces ahí sí vamos a tener problemas. Como dice el refrán o el dicho de que todo en exceso es dañino. Entonces, y eso es lo que no estamos haciendo, ¿no? Más bien nos estamos excediendo más del tiempo prudencial. Una persona de piel blanca, por ejemplo, máximo debe estar expuesto a la radiación solar unos 10 a 12 minutos. Y una persona de piel trigueña, por la misma protección que tiene la persona, personas a medida que va oscureciéndose la piel, tiene mayor protección, digamos, pero no significa que porque tiene mayor protección se va a exponer más tiempo al sol, tampoco no es así. Pero los tiempos de exposición, por ejemplo, en una persona de piel trigueña es de 15 a 20 minutos en forma directa al sol, sin protector. Y entonces, pero no debemos de exponernos porque la radiación solar es buena, porque sintetiza la vitamina D que es buena para los huesos, ¿no? Entonces tiene su lado positivo, pero también en exceso es algo negativo, ¿no? Para la salud de las personas. Y usted lo ha indicado, pues, el tiempo de exposición en los diversos tipos de piel de las personas, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. Ingeniero, ya para terminar también, hablábamos pues que aproximadamente al inicio del programa había muchas regiones del Perú que estaban alcanzando niveles extremos de índice de radiación, y esto aproximadamente eran 10 a 12, pero también me comentaba usted que esto se está incrementando, ahora ya son más las regiones. Sí, bueno, en realidad a nivel de la costa central y la costa sur, por ejemplo, tenemos valores de 13, podemos llegar a 14, pero en la costa norte sí tranquilamente podemos tener valores de 15 ya. Costa norte. A nivel de la sierra, en gran parte de la región andina sí pasamos el valor de 15. O sea, tenemos valores de 15, 17, 18, 19, 20, 21 en algunos lugares. Entonces, todo eso va a depender de las condiciones. Nosotros, como CENAMI, monitoreamos, hacemos una vigilancia de todas estas regiones.
Entonces, y en la selva también tenemos valores altos de radiación, llegamos a 12, 13 de índice UV, pero a nivel nacional sí tenemos todo el verano prácticamente. No es que quiera asustar a la población, pero lo único que nos queda es solamente salir protegido de nuestros hogares, utilizar estos gorros o sombreros de ala ancha, en la medida de lo posible, si hubieran unos lentes para proteger los ojos, y si hubiera la posibilidad también utilizar el protector solar, ¿no? O si no, las sombrillas que usted lo acaba de mencionar, ¿no? Ahora, de un tiempo a esta parte, yo solo algo rápido, hace unos 10, 15 años, cuando empezamos con las campañas de radiación ultravioleta en el Senami, muy poca gente utilizaba las sombrillas en Lima, pero ahora veo que muy buena parte de la población, o sea, buena cantidad ya utiliza la sombrilla, y la verdad que es un gusto saber de esto, porque vemos que la población va tomando conciencia. Sí, esto pues lo hemos visto también el día domingo en la última visita del Papa, en la misa que hubo en Las Palmas, pues, ¿no? Donde mucha gente, jóvenes, mujeres, niños, todos tenían una sombrilla, porque es la manera de protegernos, ¿no? Ya hay que dejar un poco el tema de los tabúes o que uno no carga su sombrilla, ¿no? Ahora lo importante es protegerse, como usted dice. Efectivamente. Entonces, nosotros como Senami estamos para eso, ¿no? Difundir toda la información que tenemos, se la difundimos a la población, y bueno, creo que ustedes como medio de comunicación son nuestros mejores aliados, ¿no? Para que la población pueda tener conocimiento de esto y también sepan protegerse, que es lo más importante, y evitar daños a la salud de las personas. Muchas gracias, ingeniero Rolando Cora, especialista de la Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico del Senami. Y por favor, nuevamente a recalcarle a todo nuestro público que nos sigue a través de las redes sociales de la multiplataforma de andina.pe, para que usted pueda indicarles ¿qué es lo que deben hacer en esta época? Bueno, en esta época las recomendaciones que se brindan son que evitar en lo posible, que es un poco difícil decirle que entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde no salgan, es difícil, es imposible, pero por lo menos entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde es el intervalo de horas en donde la radiación ultravioleta es altísima. Entonces, si vamos a salir a hacer algunas gestiones en ese horario, entonces salir protegido de casa, ¿no? Antes de las 10 o después de las 4 los niveles de radiación disminuyen, o sea, son bajos. Quizás, como en otros lugares, por ejemplo, la gente se va a la playa después de las 4 de la tarde, cuando la radiación es baja, o se van muy temprano. Entonces, quizás un poco copiar una cultura, porque en esas horas los niveles son bajos y las personas pueden tranquilamente ir a la playa, pero entre las 10 y las 4 es un poco difícil. Entonces, a la población también se les recomienda utilizar los gorros de ala ancha, porque protegen no solamente el rostro, sino también protegen las orejas y el cuello. Y eso se debe utilizar, los lentes en la medida de lo posible, con filtros UV. Y la mejor recomendación es estar más tiempo bajo la sombra, eso no nos va a costar ni un sol. Y por último, bueno, si hubieran las posibilidades económicas, protectores solares, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Rolando Cora del Senami, quien estuvo con nosotros en el programa Al Servicio de tu Salud. Ya saben, hacer uso de todas las recomendaciones que nos ha indicado el día de hoy el ingeniero para proteger nuestra salud, que es lo más importante. Iván Calderón se despide por el día de hoy, hasta la próxima semana. Ya saben, siempre a regalar una sonrisa a la vida. Muchas gracias. Continúa con nuestra programación a través de nuestra multiplataforma www.andina.pe. Gracias.